Hola a todos. Hoy vamos a pintar las transparencias, los reflejos, el cristal y para ello nada mejor que representar un vaso de agua. En un vaso de agua hay un universo de reflejos, de movimiento, de brillos, de transparencia y la acuarela es una técnica muy idónea para poder representar esto. Y vamos a trabajarlo en monocromo, con tinta neutra, con un solo color, porque lo interesante de este tipo de ejercicios es que nos permite, por un lado, practicar toda la gama tonal de los blancos más blancos, reservando el blanco del papel, hasta los oscuros más oscuros que se producen en todo el movimiento del agua, los reflejos, etcétera. Y por otro lado, porque nos va a permitir también trabajar toda la gama de técnicas que tenemos en cuanto al tratamiento en seco o al tratamiento en húmedo de la acuarela. Los que conocéis mi pintura y este canal, pues sabréis que yo trabajo normalmente con mucha soltura, me gusta trabajar de manera muy suelta y en esta ocasión he pensado que podía ser interesante también hacer un trabajo de mayor precisión, más fino, con más cuidado, con más mimo y con mucha atención permanente al motivo que estoy representando. Así que espero que os guste y que os sirva para seguir practicando con esta estupenda técnica de la acuarela. Vamos a ello. Una vez que tenemos un buen dibujo de base, comenzamos marcando el contorno de la boca del vaso con un tono oscuro. Que vamos suavizando hacia la parte central. Utilizando más agua, comenzamos a dar algunas manchas con un valor tonal más claro. Comenzamos a trabajar con la línea del agua, teniendo siempre en cuenta dejar espacios blancos a derecha e izquierda y también en torno al filo del vaso. Para la parte central del vaso vamos a humedecer primero con agua y después trabajar en húmedo introduciendo sombras a derecha e izquierda y dejando una luz en el centro.
En la parte inferior del vaso es donde vamos a tener el mayor juego de contrastes, de luz, de sombra, y es muy importante que aquí mantengamos los brillos, dejando o reservando el blanco del papel en aquellas zonas donde tenemos que tener el máximo brillo. Vamos perfilando la parte inferior del vaso, introduciendo en seco pinceladas más oscuras que me provocan contrastes interesantes en esta zona del vaso. Es precisamente en esta zona donde tenemos las pinceladas más oscuras, los valores tonales más oscuros, conviviendo con los brillos más blancos, ¿no? Y por eso es la zona de mayor contraste de todo el motivo. Observad también cómo vamos un poco compaginando pinceladas más en húmedo, como hemos hecho en el centro del vaso, con pinceladas más en seco en esta parte inferior, otorgando al conjunto una variedad de bordes al trabajar en húmedo con bordes más fundidos y en seco con bordes más nítidos. Vamos a ir introduciendo ahora los valores más oscuros en la línea de agua que me van a dar todo el movimiento de la superficie del agua en el vaso. Estamos utilizando todo el tiempo este pincel chino de caligrafía, que es un pincel muy preciso y nos viene muy bien para ir trabajando con mimo todos los detalles del vaso. Cuando el pincel lo utilizamos con la panza, con la parte plana, podemos hacer aguadas más amplias y con la punta podemos ser muy precisos dibujando.
vamos introduciendo algunos acentos más oscuros en algunas zonas y equilibrando en su conjunto los valores tonales de todo el motivo. Hemos entrado ahora en la fase de los últimos toques para perfilar un poco algunas formas que hayan quedado un poco recortadas y dar un poco de continuidad y coherencia a todo el conjunto. Vamos a introducir ahora la sombra que proyecta el vaso justo en su apoyo, ¿no? En su base, ¿no? sobre la mesa. Y ahora con un pincel jaque suave vamos a ir trabajando un poquito sobre el contorno del vaso, el ambiente que rodea el vaso y con pinceladas suaves vamos rodeándolo y intentaremos también introducirnos un poquito dentro del vaso para que todo esté más integrado. Últimos toques y ya tenemos nuestro vaso listo.